Dios bendiga en esta noche. Esto es Sin Rodeo, Sin Preguntas, Sin Titubeo. En esta noche vamos a estar con la pastora y escritora Madeline Rosado. Invitamos que esté con nosotros durante esta transmisión. Así que sabemos que será de gran bendición, de gran edificación esta oportunidad que tenemos de estar nuevamente en vivo a través de la cuenta en Instagram. Así que saludamos a todos los hermanos que se van conectando. Mi nombre es Alexander Vázquez del Ministerio Eco de su Voz. Y hoy tenemos otro Sin Rodeo de gran bendición, otra entrevista. Gloria a Dios, para seguir aprendiendo, para seguir formándonos, para que la palabra del Señor nos edifique, para que el Espíritu Santo siempre nos capacite. El Espíritu Santo es el que consuela, el que convence, el que transforma, el que redarguye, nuestro paracleto. Así que promocionamos siempre la obra del Espíritu Santo, promocionamos siempre la obra redentora de Cristo y damos gracias a Dios por su misericordia. Saludamos a aquellos estudiantes de la Escuela de Formación que por acá se están conectando y que están saludando, a todos nuestros hermanos y amigos, ministros que están por acá conectándose. Invitamos que pueda compartir la transmisión. Sin duda hoy va a ser de gran bendición. No se pierda el contenido. Dios te bendiga a todos aquellos que están escribiendo. Un abrazo a todos ustedes. No se pierda estos próximos minutos. Vamos a estar cerca de 45 minutos dialogando con la pastora Madeline Rosado. Va a ser de gran bendición. Así que, de nuevo, quédese con nosotros estos minutos porque esto le va a edificar, va a aprender muchísimo. Gloria a Dios. Aleluya. Y hoy no será la excepción. Hemos tenido sobre 250 personas entrevistadas. Todo comenzó en pandemia. Llevamos ya 5 años entrevistando acá en Sin Rodeo en vivo a través de la cuenta de Instagram. Hemos tenido pastores, pastoras, escritores, evangelistas, cantantes, adoradores, músicos, personajes para niños, presidentes de damas, caballeros, presidentes de jóvenes, misioneros, evangelistas. Bueno, recursos poderosos. Cada uno de ellos nos han edificado, he aprendido, hemos llorado, hemos reído. El Espíritu Santo aquí se ha manifestado de forma extraordinaria. Ha habido reconciliación, ha habido restauración, ha habido salvación en estas entrevistas. Gloria a Dios en esta oportunidad de transmisión acá en nuestra cuenta de Instagram. Queremos recordar que estamos compartiendo las prédicas semanales en nuestro canal de YouTube. Invitamos que pueda consultar las prédicas que estamos compartiendo. Y este año ha sido unas predicaciones de gran impacto en nuestras vidas. Primer mensaje del año fue leche y miel. Después Dios nos trajo la palabra titulada Conexiones. Tiene que buscar la palabra de la prédica que se titula Plan de Acción. Tiene que escuchar la palabra que se titula Doble Porción, Mundo Interior. Debería también escuchar la palabra La Voz de Dios. Y esta semana estuvimos recibiendo la palabra titulada, todo está en nuestro canal de YouTube, La Voz del Diablo. Así que, de nuevo, invitamos que pueda recibir esa exhortación de la palabra. A su vez, saludamos a los estudiantes de la Escuela de Formación. Ayer tuvimos la clase de intervención en crisis. Estamos con el grupo 15. Con el grupo 15 de la Escuela de Formación. Para más información de estas clases, escríbanos al DM, escríbanos también a nuestra página oficial ecodesuvoz.com. Y ahora para marzo comienza matrícula para el grupo 16 que comienza en mayo. Así que marzo y abril van a ser 2 meses de matrícula porque el grupo 16 comenzamos, gloria a Dios, con las clases de los tratamientos de las 15 semanas. Por otra parte, queremos recordar que nuestros 2 libros, No es mi último día, No es mi último día 2, parte 1 y parte 2, siguen disponibles en nuestro canal de YouTube. Aleluya, son testimonios bíblicos que han hablado de nuestras vidas. Así que No es mi último día ha sido un libro también de gran edificación para nuestras vidas y agradecemos, ¿verdad?, también su apoyo. Ahora para marzo, el 15 de marzo, sale nuestro tercer libro que se titula La oración que Dios escucha. Invitamos que pueda recibir, que pueda adquirir este libro que se va a lanzar el 15 de marzo. Ese día cumplo año y ese día va a ser mi gran regalo, aleluya, para celebrar mi cumpleaños con el tercer libro, aleluya, gloria a Dios, que se titula La oración que Dios escucha. Bien, compañeros, hoy tenemos a la pastora y escritora del libro Óleo de Gozo. Óleo de Gozo. Aleluya. Y la vamos acá a conectar. La vamos a invitar para que esté con nosotros. Aleluya. Gracias por el apoyo de aquellos que están por ahí escribiendo. Vamos entonces a
la pastora Madeline Rosado. Va a ser de gran bendición. No se vaya de la transmisión porque sabemos que lo que vamos a estar compartiendo hoy, que tiene que ver con el contenido del libro de la pastora, su trayectoria, su ministerio y demás, va a ser de gran ayuda. Así que a la pastora Madeline, gloria al Señor, le hemos enviado la invitación. Gloria a Dios, anhelamos que pueda estar con nosotros. Déjame ver por aquí. No sé si la pastora nos está escuchando, que nos pueda volver a escribir. Ahí está. Gloria a Dios. Vamos a ver si la pastora se conecta con nosotros. Estamos en vivo acá en Sin Rodeo y sabemos que hoy martes será de gran bendición con lo que vamos a estar compartiendo, con lo que vamos a estar. Ahí está, pastora. Saludos, Dios bendiga. Gloria a Dios. Vamos por aquí nuevamente a enviarle la invitación. Santo. Mira el pastor aquí si puede aceptar la invitación del Instagram para que se conecte con nosotros en vivo. Gloria a Dios acá. Saludos, pastora. ¿Cómo se encuentra? Dios le bendiga, ¿cómo estás, pastor? Qué grande privilegio. Muchos saludos. Muchos saludos. Gusto volverla a ver. Igualmente. Eh, Me saluda a su Sí, esposo. bien recibido. Él también le manda saludos. Qué bueno, qué bueno. Ustedes son una familia muy especial, un ministerio muy poderoso que ha edificado nuestra vida y agradecemos, ¿verdad?, todo lo que han hecho por nuestra generación. Pastora, varias preguntas en esta noche. Tenemos una audiencia bien concurrida que escucha siempre el contenido. Contento de que esté con nosotros. Quisiera que tenga palabras de saludo y desde dónde se conecta. Dios les bendiga a todos. Para mí es un grande privilegio estar en este tiempo tan especial. Mi nombre, para los que no me conocen, es Madeline Rosado, junto a mi esposo, que es el pastor Josué Troche. Tenemos el honor y el privilegio de pastorear la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional de la 65 de Infantería en Río Piedras. Hace solo 5 meses el Señor nos movió como familia a pastorar desde el área oeste a pastorear acá en el área metropolitana. Esas cosas que Dios hace que no entendemos, pero yo sé, pastor, que usted sí sabe cuando el Señor nos mueve de un lugar a otro lugar, haciendo su voluntad y por obediencia, pues venimos para acá, dejamos, como uno dice, tierra, parentela, pero aquí estamos. Para nosotros es un grande privilegio pastorear esta iglesia. Igualmente, ¿verdad? Somos papás de mis hijos, de Ariel y Ariana, de 17 y 15 años, y vengo de una familia pastoral. Mis papás fueron pastores por 25 años, así que soy hija de pastor y también esposa de pastora, así que ahí andamos. Pastora, de nuevo, qué bueno que con esa introducción venía con varias preguntas. Algunas de ellas ya las De contestó. veras. Sí, pero qué bueno, qué bueno. Eh, para aquellos que nos están sintonizando, tenemos con nosotros la pastora Madeline Rosado, esposa del pastor Josué Troche. Eh, ¿Cuál fue su mayor desafío? Porque yo quiero comenzar la entrevista primero hablando de su ministerio, de su transición, de su formación y demás. Más adelante, ¿verdad?, estaremos hablando sobre el libro. Eh, ¿Cuál fue el mayor desafío para usted y para su esposo en esos primeros años en el pastorado? Bueno, yo creo que la pastoral tiene desafíos constantemente y realmente hacer la voluntad de Dios siempre será mejor, pero no necesariamente será de nuestro agrado. Hacer la voluntad de Dios es gratificante para el que lo hace, andar en obediencia. Los desafíos que encontramos hoy día son realmente cada día un poco más retantes. ¿Por qué? Porque realmente el tiempo que estamos viviendo es un tiempo bien duro, bien difícil, en donde el tipo de persona es menos tolerante, ya no se ve ese tipo de respeto en cuestión a la figura pastoral como era antes, sino, ¿verdad? Que ahora vemos un poco más de confianza y un poco más de tuteos, un poco más, ¿verdad?, de circunstancias que atravesamos nosotros los pastores, que tenemos que cada uno lidiar de una manera sabia y prudente. Así que realmente los desafíos es acoplarnos a los tiempos que estamos viviendo. Ahora mismo la tecnología realmente
tiene que ser parte de nuestro, como uno dice, programación, porque si no nos atemperamos a los tiempos, pues perdemos un sector, ¿verdad? De los que nos están viendo, de los que nos puedan escuchar, de los que puedan conocer qué estamos haciendo a la iglesia. Así que constantemente los desafíos siempre serán algo que el pastorado debe enfrentar. ¿Qué consejo usted le daría a las esposas de pastores desde su posición ministerial? Lo más importante para mí siempre ha sido yo ver esa figura pastoral en mi esposo. Yo siempre en la iglesia yo lo trato de pastor y eso siempre lo podrán ver la congregación. Cuando yo estoy en la iglesia, yo lo trato del pastor siempre, inclusive. Hay una figura principal, él es el pastor. Pueden venir a donde mí a que me puedan dar, ¿verdad? Algún tipo de recomendación o pedirme algún tipo de autorización, pero realmente yo creo que el consejo que yo puedo darle a las esposas de pastores hoy día es que podamos seguir al lado de nuestros, ¿verdad? De nuestros esposos. Somos un complemento especial e importante en el ministerio de ellos. Así que unirnos a su visión será siempre primordial y será también parte del éxito que llevemos en la pastoral. Yo creo que el pastor no debe hacer este trabajo solitario, porque no podemos pensar que el pastor, pues el pastor es él y yo simplemente soy su esposa, no. Somos ayuda idónea, somos su complemento, somos parte de su ministerio. Hoy día, ¿verdad? Por lo menos nos llaman pastora, ¿verdad? Como respeto y eso es algo que estamos viendo y es parte también de poder tener un lugar, pero lo más importante es trabajar al lado de ellos. Excelente. Yo lo entiendo. También soy hijo de pastor. Mi papá estuvo pastoreando en Ponce 30 años. ¿Qué consejo como hija de pastor? Porque lamentablemente, pastora Madeline, estamos viendo mucho hijo de pastor herido, mucha hija de pastor rebelde, apartado, frío, alejado, a pesar del poderoso y hermoso ministerio que tienen sus padres. Como hija de pastor, ¿qué consejo le daría a los hijos de pastores desde su posición pastoral y desde su vida familiar? Siempre es bien importante, ¿verdad? Que el pastor, la familia pastoral pueda entender algo. Y es que primero Dios, segundo nuestra familia y luego nuestro ministerio. Así que eso, yo creo que el consejo más primordial es que los hijos son parte del ministerio, son parte del ministerio, pero ellos no deben enfrentar los mismos retos ni los mismos desafíos que lleva sus papás como pastores o, ¿verdad? O su papá como pastor. Así que yo creo que lo más importante es que puedan guardar su corazón, sobre todo mirar a Jesús. Yo soy hija de pastor, así que es bien difícil que nuestros corazones no se hieran. Bien difícil, pero lo más importante es uno poder ir donde Jesús y decirle, Señor, protege mi corazón. Yo siempre protejo el corazón de mis hijos, nunca los envuelvo en los asuntos de la iglesia. Siempre, ¿verdad? Si pasa algo es un asunto de pastor, ¿verdad? De nosotros, pero mis hijos no se enteran, no se envuelven en esas circunstancias. ¿Por qué? Porque protejo su corazón. Inclusive, ¿verdad? El consejo mejor que podemos darlos a ellos es que siempre como seres humanos vamos a fallar. Inclusive no hay iglesias perfectas. En las iglesias hay gente imperfecta, comenzando con los pastores. Así que siempre van a haber malentendidos, siempre van a haber circunstancias que no vamos a concordar, que no vamos a estar de acuerdo. Lo más importante es que podamos mantener ese respeto y separar lo que es ministerio y lo que es familia. ¿Cómo usted pudo salir? Y vamos a entrar, ya estamos entrando, ya vamos a entrar poco a poco con el libro. Para aquellos que están entrando ahora, tenemos a la pastora Madeline Rosado desde Puerto Rico, pastora, hija de pastor, escritora, así que quédese con nosotros porque los próximos minutos también va a ser de gran bendición. Pastora, todos nosotros, todo ser humano, incluyendo el creyente y el cristiano, y lo vemos también con personajes bíblicos, hemos vivido crisis,
pérdidas, dolores, incertidumbre, caos, días malos, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6. ¿Cómo usted pudo salir? ¿Cuál fue la herramienta? ¿Quién estuvo ahí para salir del pozo, del dolor, de la crisis más fuerte que usted vivió en su vida? Bueno, yo creo que nosotros como creyentes siempre vamos a enfrentar tribulaciones, crisis, problemas, pruebas, circunstancias difíciles en todo tiempo, en toda temporada. No estamos exentos. Pasamos procesos de enfermedad, inclusive pasé un proceso de enfermedad en el 2017, justo cuando estaba María, me enfermé de los riñones. Fue un proceso en donde tuve un fallo renal en etapa 2 y yo pensaba que ese era mi proceso más difícil. Inclusive tuve que pasar por un tratamiento de quimioterapia y realmente pues fue duro, fue fuerte. Caí en depresión, ataques de pánico, porque no estamos exentos a pasar por ese tipo también de circunstancias, pero en toda esa temporada pude ver a Dios proveyendo, pude ver a Dios como me sanó, inclusive muchas veces pensamos que el proceso de enfermedad, si no llega a la sanación, pues ya no vimos a Dios. Y realmente eso no es cierto. Podemos ver a Dios en todos los procesos. Es cuando Dios más se manifiesta. La crisis es la oportunidad de Dios de hacer algo. Yes. Punto. Es realmente, y de esa manera podemos ver a Dios. Y a lo largo de la vida podemos enfrentar muchas circunstancias difíciles, muchas pruebas, enfermedad, escasez. Cuando llegó María, pasamos un tiempo bien difícil de escasez, porque María nos dio duro, nos azotó bien fuerte y económicamente pues nos vimos bien apretados, pero el Señor no faltó, el Señor no falló y el Señor siempre proveyó. Pero las crisis más difíciles que pueden llegar a la vida de una persona es cuando hay una pérdida familiar. Inclusive si nosotros estudiamos el libro de Job, podemos ver que Job vivía con un temor y ese temor podemos verlo como de recibir esa mala noticia de que pudiera perder el favor de Dios y que le pasara algo, porque él en un momento dijo, lo que más temía me sucedió. Inclusive dice, no estaba preparado. Entonces podemos ver que cuando llegan las circunstancias difíciles, inclusive la prueba de Job es una prueba fuera, como uno dice, de que alguna persona, un ser humano pueda Enfrentar. resistirlo, enfrentarlo por sus propias fuerzas, porque yo digo que la prueba de Job era para matar a un hombre, era para matarlo porque en un solo día él perdió todo. Perdió su familia, perdió sus posesiones, perdió su salud, perdió toda su Y, gente. y y en un solo día recibiendo tanto mensaje Tanto negativo. mensaje Mira negativo. que murió aquel, que perdiste el ganado, que perdiste lo otro. Exactamente, Es como exactamente. recibir tantos diagnósticos, Sí, tantos textos así negativos el mismo. mismo día. El mismo día, que no habían terminado uno cuando ya venía Del el otro con el otro. mensaje negativo, con la mala noticia. Así que cuando llegan procesos difíciles como la pérdida de un familiar, son procesos que te trastocan. Inclusive pueden trastocar hasta tu fe y pueden trastocar cómo tú puedes verte o proyectarte con aquellos que te están viendo decir, miren, el Señor está en medio de las pruebas, el Señor sana, el Señor consuela, el Señor está en todo momento, pero cuando nos toca a nosotros, ¿cómo se lo decimos a los demás? ¿Cómo nosotros podemos ser ejemplo con lo que predicamos? Y un momento difícil, ¿verdad? Puede ser motivo de que la gente pueda hasta negar su fe. Y realmente tenemos que estar preparados para las malas noticias, tenemos que estar preparados para la temporada difícil, tenemos que fortalecernos en el Señor, porque en un momento dado no podemos decir nosotros estamos exentos porque no es así, puede llegar el día difícil y la vida nos puede cambiar en un instante y nosotros como familia pastoral nos cambió en un instante nos llegó el tiempo duro, llegó el dolor, llegó la aflicción. El profeta Jeremías
está viviendo una crisis muy violenta, pero en medio de su crisis, Dios lo utiliza para escribir un tremendo rollo. Ajá. Capítulo 36. David está en la cueva de Adulán, en medio de su crisis y de su aflicción, puedo producir tremendos salmos. La pastora Madeline, en medio de una crisis, en medio de un duelo, en medio de una pérdida, de una sacudida, Dios la lleva a producir, Dios la lleva a escribir, Dios la lleva a bendecir de una forma diferente a nuestra generación. Sí, mismo. Pastora, ¿cómo despertó el querer escribir? ¿Cómo despertó ese contenido, esos capítulos en medio de un dolor? Hábleme de ese despertar para escribir en el dolor. Todo comenzó un 27 de abril del 2022, donde mi vida fue sacudida, llegó el dolor, llegó la mala noticia, llegó la tragedia, con la pérdida de mi único sobrino, el único hijo de mi hermano, a una familia pastoral de una forma, ¿verdad?, dura y trágica. Con eso llegó el proceso de duelo. Y el proceso de duelo es un proceso que todo ser humano tiene que pasar. Así como nos damos un cantacito y puede que no, ¿verdad?, nos duela tanto que lloremos, así es el proceso de duelo. Es un proceso muy natural, pero hay un problema con el proceso de duelo, es que no se habla del duelo. Y muchas veces podemos pensar que todo aquel que está en Cristo ya con eso supera las pérdidas, pero hay algo bien importante, y es que la pérdida de un ser querido te trastoca el alma. Es que te quitan algo que pertenece a ti y que ya no está. La vida te cambia, te sientes roto, te sientes hecho pedazos, ya no eres igual, ya no funcionas igual, tu vida realmente ha dado un giro. ¿Y cómo nos ponemos de pie en medio de un proceso tan duro, tan trágico como es el dolor, el duelo y la muerte? Y cuando estoy en este proceso, recuerdo que cuando llega el día de la mala noticia, yo estaba preparando un mensaje, estaba sentada, porque, ¿verdad?, hay veces que me toca predicar en el ministerio, y estaba preparando un mensaje, mi esposo llega y cuando me da la mala noticia, siempre digo esto, siempre lo digo cuando me pregunta, él me dijo estas palabras: pero yo sé que Dios nos va a ayudar. Pero en el proceso de duelo, que es tan duro, que te conmociona, que te afecta a todos los sentidos, que te afecta a tu vida personal, tu vida funcional, ya no eres el mismo, ya no piensas igual, te falta la memoria, las emociones están trastocadas, ya realmente tu vida ha cambiado, ya no hay alegría, ya no sientes ese impulso para poder continuar, porque es que en realidad te falta algo en tu vida. Así que en el proceso de duelo yo decía: Señor, ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo salgo? Y yo realmente comencé a tratar de entender qué era el duelo. Y en eso conseguí o encontré que existe la tanatología. Y la tanatología es esa ciencia que estudia ese proceso de muerte. Inclusive la doctora Elizabeth Kubler-Ross fue una psiquiatra que estudió el proceso de morir de aquellos pacientes moribundos y también el proceso que pasaban sus familiares. Y eso es lo que conocemos como el proceso del duelo. Y el proceso del duelo, con esto puedo comprender que tenía 5 etapas. Y mucha gente no sabe esto, todos pensamos que son todo un mar de emociones, es una, ¿verdad?, una sola etapa, el dolor llegó y con esto tratar de entenderlo. Pero yo encontré que el duelo tenía 5 etapas y esa era primero la negación, es ese primer shock, es cuando llega la noticia, es cuando te dicen: ya no vas a vivir con tu ser amado, porque tu ser amado ya no está. Ese proceso puede durar algunos días, puede durar algunas semanas, y ese tratar de asimilar que ya la vida nos cambió. Luego de eso viene la ira, y la ira es una etapa muy fuerte, porque la ira nos enojamos con todo el mundo, nos enojamos con nosotros mismos, nos podemos enojar con el ser querido que se fue, inclusive nos enojamos con Y ahí en Dios. la ira, y ahí en la ira podríamos estar buscando culpables. Exactamente.
culpable, y podemos decir, no logré hacer esto, no hice esta llamada, pude haber hecho más, No inclusive debí. nosotros mismos, sí, yo debí, exactamente. El yo debí, eso nos arrastra, nos consume y entramos en ese proceso de la ira, que si no sabemos salir de la ira, nos puede realmente afectar en todas las áreas. Pero es bien importante, la ira también puede ir acompañada de la culpa. Y la culpa es algo que hay que trabajarla, porque Jesús cargó la culpa en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Yes. Así que no importa el desenlace que haya ocurrido, realmente la culpa no la debemos cargar, porque Jesús entregó su vida para que simplemente entregáramos la culpa, seamos libres de la culpa. Así que después de la ira, ¿verdad?, que va acompañada de la culpa, viene la negociación. ¿Con quién negociamos en esa tercera etapa? Bueno, en esa tercera etapa negociamos con nosotros mismos. Podemos negociar porque también este proceso de duelo puede darse en una persona que esté próximo a morir, que está con una mala noticia de una enfermedad terminal. Comienza a negociar con Dios, comienza a negociar, ¿verdad?, con lo que está alrededor, pero también podemos negociar con Dios. En mi etapa, porque el proceso de duelo fue bien intenso, cada duelo es individual. No hay un duelo igual. Cada uno puede perder un mismo familiar de una perspectiva diferente, pero ese duelo no va a ser igual. Va a ser bien diferente y va a ser bien personal. Así que en mi etapa de negociación, yo negocié con Dios, pastor, porque mi dolor era muy intenso, era muy fuerte y yo necesitaba que el Señor lo sanara. Yo le pedí al Señor, sana la intensidad de mi dolor. Y si tú me sanas, yo te prometo que yo voy a testificarle a todos que tú puedes sanar el dolor del alma. Yes. Y es que el alma duele. Duele. Muchas veces ignoramos eso y esas emociones que afectan el alma nos impiden ser funcionales en el Señor, porque es ese dolor que camina con nosotros, respira con nosotros, anda con nosotros, no se aplaca, no se disipa, seguimos tratando de ser funcionales, pero es que el Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón, a los angustiados de espíritu. ¿Quiénes son esos? Aquellos que les duele el alma, aquellos que han sido trastocados con una enfermedad, con una pérdida, con una situación, con una circunstancia difícil que los hizo entrar en un proceso difícil de duelo. Así que luego de la negociación, de que yo negocié con Dios, el Señor entonces pudo ir disipando la intensidad del dolor. Y qué hermoso es poder saber que el Señor sí se interesa por nuestro dolor. Y sabes algo, pastor, realmente a los enlutados muchas veces no se trabaja en las iglesias. Y yo quiero llevar con mi libro una voz de alerta a la comunidad de fe. No se olviden de los que han perdido. No se olviden de los familiares. No se olviden de esa viuda que perdió a su compañero de vida, a ese esposo que perdió a su compañera. No se olviden de ese padre que perdió a su hijo, a esa madre que perdió a su hijo, a un hermano que perdió a su hermana. Inclusive no podemos ni tan siquiera menospreciar el tipo de pérdida, porque pensar que a un nieto no le va a hacer falta un abuelo, también los niños pasan procesos de duelo. Y es bien importante que podamos también dar ese seguimiento, poder dar ese apoyo, no tan solo decirle estoy orando por ti, sino mostrar ese interés de hacerle saber a esa persona, si necesitas hablar, aquí estoy. Porque Es, muchas veces no hay que decir ni una palabra, pastor. exacto, exacto. Es bueno decir, estoy orando por ti, pero también es bueno decir, estoy aquí. Exactamente. Y si podemos volver a donde Job, sus amigos vinieron, estuvieron con él 7 días sin decir ni una sola palabra. Ellos vieron que el dolor de Job era tan y tan fuerte, era tan notable, que ellos no pudieron ni tan siquiera decir una palabra. Se sentaron con él. Acompañamiento.
Acompañamiento, exactamente. Porque cuando estamos en esos primeros días, la casa está llena. El celular no deja de sonar. Los textos están allí todo el tiempo. Pero luego que pasa un tiempo, ¿quién se acuerda de nosotros? Sí, ¿Quién porque nos da ese seguimiento? muchos están en la funeraria, muchos Ujú, están en el sepelio, pero después del entierro, ¿quién está? exactamente. Exactamente. Y ahí es que viene el proceso más duro, porque después que todo el mundo se va, ahí es que entonces entra la intensidad del proceso de duelo, que no tiene fecha de terminación. Hay un proceso que hay que pasar, porque con eso restauramos, con eso sanamos. En ese proceso somos consolados por el Señor. En el proceso de duelo es que el Señor se hace visible enjugando todas nuestras lágrimas, todas. Porque si hay algo que yo descubrí es que desde el día uno Jesús llegó. Jesús llegó a acompañarme. Jesús llegó y se quebró conmigo. Jesús lloró conmigo. Me lo dice la Biblia. Así que yo sé que Él lloró también con nosotros. Él me acompañó hasta el sepulcro. Él me acompañó cada uno de los días y me seguirá acompañando porque esto es un proceso continuo. ¿Ve? Y es bien importante que nosotros podamos conocer y saber que Dios se interesa por nuestro dolor, aún en la pérdida. Dios se interesa no tan solo de sanarnos físicamente, porque nos enfocamos en la sanidad física y eso está perfecto, pero es que hay un Dios que tiene una intención de sanarnos no tan solo físicamente, sino emocionalmente, espiritualmente, y quiere sanar nuestras almas. Él quiere sanarnos en todas las áreas. Y entonces podemos ver que luego que estamos en esta etapa de la negociación, porque me quedé en la etapa de la negociación, vamos a la etapa de la depresión. Y la etapa de depresión es profunda, porque es una etapa de profunda tristeza, de profundo dolor. Es de una etapa que tú tocas fondo. Yo puedo decir que pasé la depresión y no es la primera vez que me da depresión. Le dije que en el 2017, cuando pasé el proceso de los riñones, también me dio depresión, pero esta depresión no se compara con la del 2017. Esta fue bien intensa, porque las emociones están en full, las emociones están muy, muy, muy lastimadas, muy alteradas. Así que estamos muy sensitivos. Cualquier cosa nos puede, ¿verdad? Molestar o nos puede inclusive hacer sentir mal. Así que nuestras emociones en la etapa de depresión son bien importantes que podamos estar pendientes de aquellas personas que están en esa etapa. Porque les dije que la etapa del duelo es necesaria. Así que unos la atravesarán de una manera lineal, otras la atravesarán de una manera no tan necesariamente así en orden, otros volverán de una etapa a otra, pero todos atravesarán el proceso de duelo. Así que todos en un momento, a la vez que pierden, y no tan solo perder un familiar, esta etapa del duelo puede ser por una pérdida de un trabajo, de un matrimonio, Un divorcio. de un Un, di- divorcio, de una casa. un Ujú, divorcio se siente como un duelo y pasa exactamente. por las mismas etapas. Pasa por las mismas etapas, así mismo es, inclusive alguien que cambia de residencia, que tiene que dejar su familia atrás porque tiene que mudarse, tiene que moverse, los que se van para afuera del país, pasan también por procesos de duelo porque le ha cambiado la vida. Así que en esta etapa de la depresión es bien importante que estemos pendientes a esta persona que está pasando la depresión, que está ahí sumergido, necesita que alguien esté Sí, allí, que extienda la mano. porque en esa depresión se apaga. Exactamente. Se apaga y si no recibimos inclusive una ayuda necesaria, puede ser muy, muy difícil salir. Así que ahí el Señor, yo lo veo como que nos invita en medio de la depresión a ponernos de pie. Inclusive el salmista podemos ver muchas veces que atravesó por momentos difíciles en su vida y él los plasmaba en los salmos. Podemos ver personajes que estuvieron en depresión. Elías estuvo en depresión.
podemos ver varios personajes que los pudiéramos identificar. Inclusive, quiero decirles que Job pasó todas las etapas del duelo. Cuando lo estudiamos profundamente, porque yo en medio de este proceso, pastor, yo entonces comienzo a estudiar a Job, comienzo a estudiar la palabra del Señor, comienzo a ver qué personajes habían pasado por el proceso de duelo. Podemos ver a Jacob cuando no supo de José. Me dice la palabra que Jacob se vistió con ropas de luto y que no quería quitársela y dijo que iba a quedarse con la ropa hasta su sepultura. Así que Jacob entró en un proceso En- de duelo. extrañando al hijo 11 perdido. Exactamente, exactamente. Y podemos ver como otros personajes, David también perdió Perdió un hijo. hijo y Ujú. oró 7 días y aún así el nene murió. Sí, así mismo, y perdió a Absalón. Y me dice la palabra que él deseaba estar en el lugar de su hijo rebelde, de su hijo que lo buscaba para matarlo. Así que podemos ver un padre que no importa cómo su hijo se había ido en contra de él lo sintió. Su vida fue trastocada, ¿sabe? Perdió a alguien. Dejen llorar a ese padre. Déjenlo pasar ese luto, déjenle pasar ese duelo, ayúdenlo Tiene que atravesarlo. también, déjenlo Tiene que atravesarlo, exactamente, atravesarlo. Déjalo que llore. déjenlo que llore, exactamente. Y en ese proceso de depresión es un proceso profundo, es un proceso difícil, tenemos que en ocasiones buscar ayuda. Y muchas veces pensamos que el cristiano no necesita ayuda. Y realmente te digo con toda sinceridad que esta que está aquí recibió ayuda de una consejera espiritual que me ayudó a fortalecer la fe, como desde el mes que pasó esta circunstancia difícil. Estuvo conmigo 2 meses, el cual trató conmigo inclusive de gestionar palabras de perdón, de poder fortalecer ¿verdad? Mi vida espiritual, de esas preguntas que tenía, de por qué no cambió el desenlace, de por qué nosotros, de por qué, ¿verdad? Sucedió de esa manera, poder entonces entregarlas al Señor. Y esa consejera espiritual fue pieza clave para yo poder continuar en mi labor en la iglesia. Porque en esos, ahorita yo dije que yo me enojé con Dios, estuve 45 días que yo no pude decir una palabra al Señor, que yo no pude orar, que yo no podía hablar, que yo no podía cantar, solo llorar. No me salía nada, lo que yo sentía era dolor, 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 llantos, lágrimas, no podía articular palabras. cuarenta y Así, cinco días son muchos. sí, 45 Sin días, orar, sin sin alabar, orar, sin ganas. sin ganas. Yo llegaba a la Dios iglesia, yo mío. me paraba y simplemente miraba el culto, me sentaba, me paraba, me sentaba y me paraba. Pero un día le dije al Señor, yo no puedo estar así, no quiero seguir así. Así que necesito que te vayas encargando de esta intensidad del dolor porque yo quiero adorarte. Y así mismo fue. Ese día comencé a adorar al Señor en medio del dolor, inclusive comencé a orar por otros, porque es bien importante que nosotros no tan solamente oremos por nuestras circunstancias, sino que comencemos a orar por otras cosas y que comencemos entonces a poder seguir continuando. En esta etapa de la depresión, el Señor nos invita a ponernos de pie, a poder seguir adelante, a poder continuar. Lo vemos en Josué. Josué, en un momento dado, cayó al suelo cuando el Señor se enojó con el pueblo de Israel por un anatema. Habían cogido algo que no le correspondía. Y me dice la palabra que Josué estaba en el suelo. Y cuando el Señor le vio, le dijo estas palabras: ¿qué haces allí en el suelo? ¿Qué haces ahí en el piso? ¿Sabe? Ahí Él nos está invitando, realmente puedo levantarte, ponte de pie. Uno de mis capítulos se llama Ponte de pie. Ponte de pie. Y es inclusive, pastor, esa base de una conversación que tuve con mi psicóloga, porque en el proceso recibí la ayuda de la consejera espiritual, luego de eso paso a una ayuda psicológica, que ella fue la que me ayudó como a procesar mis emociones, me ayudó a poder continuar, a poder identificar, ¿verdad? Todo eso que yo estaba enfrentando, y en una conversación, una terapia, ella me trajo a colación este mismo pasaje de Josué,
en donde el Señor me invitaba y me extendía la mano y me decía que me pusiera de pie. Yes. Luego de esta etapa eh, de la negociación, ¿verdad? Y de la depresión, perdón, vamos entonces a la etapa de la aceptación. Y la aceptación no quiere decir que cerramos capítulo, pasamos la página, vamos a seguir con la vida. No, realmente el proceso de duelo es esa etapa de aceptación a la vida sin nuestro ser querido. En él encontramos coraje, ira, dolor, angustia, depresión y todo lo que vamos a encontrar. Pero en esta etapa de la aceptación tenemos que poder entender que yo tengo que continuar, que yo tengo que seguir, que el Señor no me quiere así, que el Señor quiere sanarme. Hay una intención de Dios, hay una intención de Dios de consolarnos, hay una intención de Dios de sanar a todos los enlutados de corazón, de consolar a todos los enlutados de corazón. Hay una intención de Dios de restaurarnos. Y eso tiene que ver aún con lo roto que estamos cuando perdemos a ese ser querido que realmente nos ha cambiado la vida para siempre. Con la etapa de la aceptación es la disposición que yo tengo, la determinación que yo tengo para poder ponerme de pie. Yes. Ya el Señor me extendió la mano, ya el Señor estuvo conmigo, ha estado conmigo y estará conmigo en todo el proceso. Él quiere sanar la intensidad del dolor. Él quiere sanar mi corazón. Él quiere sanar mi alma. Él quiere sanar la profundidad de la herida. Él quiere restaurar los pedazos. Si hay alguien que restaura, se llama Dios. Si hay alguien que está dispuesto a coger los pedazos y unirlos, eso se llama Dios. Así que hay un Dios que está dispuesto a sanarnos, está dispuesto a consolarnos, está dispuesto a restaurarnos, está dispuesto a extendernos la mano para que nos pongamos de pie. Pues entonces es hora de que yo pueda cerrar esa etapa del duelo. Con la etapa del duelo llega la aceptación. La pastora Madeline, para aquellos que están entrando ahora, nos está hablando sobre las 5 etapas del duelo de Catherine Kubler. Ella vivió una pérdida que la sacudió, 45 días en silencio, 45 días callada, en dolor, en depresión. Recibió ayuda profesional y ahora nos está entregando herramientas para poder sanar. Los amigos que nos están escuchando, la pastora está en estas palabras finales, acaba de decir, Dios está dispuesto a sanar, Dios está dispuesto a levantarte. Para aquellos que me están escuchando, le invito a que date la oportunidad a conocer el Dios sanador. Date la oportunidad a conocer al Consolador. Si estás viviendo un divorcio, que son las mismas etapas del duelo, si estás viviendo una pérdida, una crisis, yo te invito a que escuches muy bien las palabras de la pastora en esta noche para que te levante, para que te restaure. Pastora, el libro se titula Hoyo de Gozo. ¿Por qué el título? ¿Por qué ese título? En mi proceso, acabado de comenzar el proceso de duelo, yo creo que llevaba como 3 semanas, me encuentro con el pasaje de Isaías 61 y yo necesito, ¿verdad?, poder leerlo porque para que puedan entender el por qué yo le llamé a mi libro Óleo de Gozo. Dice Isaías 61 del versículo 1 al 3: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los infligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová,
para gloria suya. Cuando yo me encuentro con este texto, a mí me resalta la palabra óleo de gozo. Y recuerdo que fue como un 13 de mayo, yo sé que fue en mayo, exactamente el día. Yo lo veo y cada texto que yo veía en mi proceso que me ministraba, que era acorde, ¿verdad?, con lo que yo estaba pasando, yo lo subía a las redes. Y ese texto, ¿verdad?, era como para un recordatorio, no tan solo para mí, sino para que la gente pudiera entender que había palabras de Dios para cada proceso, inclusive para el proceso de luto. Cuando yo veo este texto de óleo de gozo, yo lo creo ¿verdad? En el Facebook, lo subo y lo hago bien grande, óleo de gozo. Y ahí lo dejé. Pero en un momento dado, esa palabra óleo de gozo fue creciendo en mí como que óleo de gozo en lugar de luto. Cuando yo busco en el Antiguo Testamento, el óleo es el material para la unción sagrada. Y se trataba de un aceite perfumado con aromas para ungir los lugares donde se manifestaba la presencia de Dios. A los sacerdotes, a los reyes, inclusive, ¿verdad? Se utilizaba para poder ungir esa parte especial de lo que era el culto al Señor. Así que el aceite y en particular el óleo perfumado, podemos decir que ese símbolo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el consolador. Yes. Este óleo expresado en Isaías 61:3 significa que el perfume del Espíritu Santo nos va a consolar para poder cambiar nuestra tristeza en gozo, para poder cambiar nuestra tristeza inclusive en esperanza, para poder ser restaurados en el Señor. Y cuando esta palabra óleo de gozo se queda, ¿verdad?, en mí, a lo largo de mi proceso, yo veo que yo no encontré, pastor. Si lo hay, pues yo no lo encontré. Pero yo no encontré bajo una perspectiva bíblica lo que significaba el proceso de duelo, respaldado por la palabra de Dios, donde yo pudiera ver qué personajes pasaron el proceso de duelo, qué textos bíblicos hay en el proceso de duelo, inclusive cómo la palabra de Dios se respalda en cada etapa del duelo. En la negación, cuando Job recibió su mala noticia, lo podemos ver en la ira, lo podemos ver en la negociación. Para eso tiene que leer mi libro para que vea los ejemplos. Lo podemos ver en la depresión y lo podemos ver en la aceptación. La palabra de Dios respaldada en todo el proceso de duelo. Wow. Así que hay una intención. Yo lo veo como de esta manera. Isaías 61, del 1 al 3, es la intención de Dios de restaurar, de consolar, de sanar, de transformar, inclusive a los que están abatidos, a los que están en la cárcel, a los que están enlutados, a los que tienen dolor, a los que se quebraron cuando llegó esa mala noticia a su vida. Dios quiere sanarnos. Dios quiere acompañarnos en este proceso. Aquí, amado que me está escuchando, si está pasando por un proceso similar, Dios tiene una intención de sanarnos. Yo decido escribir este libro no cuando estoy en el proceso de duelo, pastor, sino al tiempo cuando ya yo cierro el proceso, ¿verdad?, del duelo, que completo ¿verdad?, esta etapa, yo comienzo a sentir en mi corazón de que necesitaba cumplir esa negociación que yo había hecho con Dios. Y a mí siempre me ha gustado escribir, escribo devocionales, lo hacía para las mujeres de la iglesia y los ponía en las ocasiones en las redes. Mi sueño siempre fue escribir sobre las mujeres de la Biblia, pero el Señor le plació que yo pudiera escribir sobre un tema que nadie habla, que nadie inclusive testifica. Es un tema, perdona pastora Uh-huh. que interrumpa, es un tema bien importante, Sí, necesario, poco necesario. hablado en Uh-huh. nuestras congregaciones, porque Uh-huh. solamente decimos estamos orando. Sí, vamos a Exactamente. orar, sí, orar sin cesar, pero esa 5 etapas, al comprenderla,
la vida que está viviendo el duelo puede saber dónde está ubicado, dónde Exactamente, estoy, hacia dónde voy, qué me falta por atravesar. Y cuando hay conocimiento de las etapas, me trato diferente. Porque hay exactamente. Ujú, personas que al no tener conocimiento se exigen demasiado. así. Hay personas que se autocastigan Ujú, en el dolor, se aísla. se sumergen, se Mm, aíslan y se sumergen en la sí, culpa. Entonces, podrían postergar la sanidad, atrasar la aceptación de la realidad por falta exactamente. de conocimiento en las etapas. Entonces, yo creo que estas herramientas que estás compartiendo, esto es vital en todas las congregaciones. Por eso que, de nuevo, he sido muy edificado. El profeta Oseas decía, perecemos por falta de conocimiento. Ujú, ujú, así mismo es. Y en este proceso, pastor, yo me certifiqué como tanatóloga clínica, que no tan solamente yo estoy escribiendo bajo mi vivencia, sino que estoy escribiendo bajo el conocimiento. Pude tener la certificación de la Universidad Ana G. Méndez en tanatología clínica, así que puedo conocer las etapas del duelo porque las viví y porque sé realmente bajo una perspectiva en conocimiento de qué conlleva cada etapa. Mientras estaba en el proceso del duelo, yo pude identificar estas etapas del duelo porque conocí entonces la tanatología con un curso corto que cogí. Luego después, entonces deseo poder certificarme y ahí yo puedo ver, yo puedo combinar esto con la palabra del Señor porque está respaldada. Y el Poderoso. Señor, sí, pone en mi camino al pastor José Luis Navajo. Él fue parte de mi proceso, porque en mi proceso de duelo, la psicóloga me recomienda el que yo me envolviera en algo nuevo. Y ese algo nuevo fue con, ¿verdad?, un curso que el pastor José Luis Navajo estaba ofreciendo sobre oratoria. Lo contacto, me envuelvo, ¿verdad?, en esas clases. En el mismo proceso del duelo fue parte de que yo pudiera enfocarme en otras cosas, porque eso también lo hablo, es bien importante que podamos también hacer cosas nuevas, no tan solo enfocarnos en el dolor, sino también darnos la oportunidad de poder hacer algo diferente. Así que en este proceso no sabía que Dios ya tenía, no la persona de que, porque yo un momento dado renuncié a hacer mi libro sobre las mujeres de la Biblia, pero Dios tenía la persona que me iba a ayudar a poder plasmar en un libro lo que tenía que ver, ¿verdad?, con óleo de gozo, y este fue el pastor José Luis Navajo que editó cada letra, cada página de este, ¿verdad?, devocional. Es un devocional de 40 días. De estos 40 días se dividen en 8 días. Cada 8 días tiene una etapa y cada etapa tiene textos bíblicos, tiene una historia entrelazada con un personaje bíblico, tiene información sobre lo que es el duelo, sobre la tanatología, tiene también parte de mi testimonio de cómo lo sobrellevé y cómo, ¿verdad?, pude salir en cada una de ellas, cómo el Señor se manifestó en todas. Inclusive usted me preguntará por qué 40 días, y es que el número de 40 es un número significativo en la Biblia. El número 40 está asociado a cambios transformadores, porque podemos ver que 40 días, 40 años caminó el pueblo de Israel en el desierto, pero 40 días caminó Elías y se encontró con Dios en el monte Oreb cuando se metió en En la una cueva. 40, cuarentena sí, 40 días estuvo Moisés y en el fue Sinaí. transformado completamente cuando bajó, era otra persona. Podemos ver que 40 días estuvo predicando Jonás, podemos ver 40 días estuvo Jesús también en el desierto ayunando, y ahí fue que Satanás se le apareció. Podemos ver el número 40 en diferentes historias, que lo va a ver aquí. Así que por eso yo decido hacer este devocional de 40 días, porque el número 40 es un número significativo en la palabra del Señor. Excelente, excelente. Pastora, cerrando, ciertamente podríamos estar hablando 2 horas y media, pero cerrando, ¿dónde podemos adquirir el libro? Sí, Óleo de Gozo, este es mi libro, Óleo de Gozo, lo pueden adquirir en librería, si está en Puerto Rico, librería MIPA, en las oficinas de la Iglesia de Dios Pentecostal MI, en la avenida Lomas Verde. También lo puede escribir en Pura Vida Book en Guaynabo y en Mayagüez, y en la librería de Sociedades Bíblicas en San Juan. ¿Puede También mostrarlo se, nuevamente? sí, claro que sí.
Sí. Ahí está, Óleo de gozo. ahí está. También lo puede adquirir por Amazon directamente para que se lo envíen, ¿verdad?, a su hogar. Lo puede bajar en Kindle también. O si me contacta en mensaje directo, yo puedo enviárselo entonces a su hogar. Así que estas son las maneras de adquirir óleo de gozo. Me gusta, me encanta, lo apoyo, Gracias. lo quiero. Muy edificante, muy edificante. Invito a que toda persona que se quedó con nosotros Gracias. escuchando a la pastora, sabemos que se edificó, la pastora enfatizó mucho sobre el alma, que hay que Ujú, cuidar, que hay que restaurar, que hay que sanar, esa parte que muchos descuidan, somos exactamente. tripartitos, Ujú, y qué bueno, ¿verdad? Que esta palabra y que ese libro va dirigido al alma, ujú. que muchos están ignorando. Pastora, de verdad, de gran edificación, la entrevista, el contenido que compartió, las herramientas que escuchamos, anhelamos que su libro siga alcanzando más lectores, más vidas, y nuestra generación pueda abrazar este contenido. Gracias a usted, Gracias. a su esposo, por edificar nuestra generación. Les respetamos desde el día que le conocimos. Y de nuevo, gracias por estar con nosotros acá en Sin Rodeos, Sin Preguntas, Sin Titubeo. Palabras finales, pastora, y qué página podemos Sí. seguirles. Realmente hay una intención de Dios de sanarnos, hay una intención de Dios de restaurarnos. Bien importante, muchas veces estamos pendientes a lo que tiene que ver la sanidad del cuerpo y realmente Dios quiere también sanarnos el alma. Dios quiere restaurar nuestro corazón, Dios quiere transformar nuestro dolor, Dios quiere que nosotros nos podamos poner de pie. Así que te invito a que tú puedas también darte la oportunidad de seguir adelante a pesar de la circunstancia que estés atravesando, de la situación difícil que hayas, ¿verdad?, perdido o que, ¿verdad?, o que realmente te trastocó, pero quiero decirte que hay una intención de Dios de transformar nuestra vida de una manera especial. Él está presente, Él está allí, Él quiere consolarnos, Él quiere sanarnos y Él quiere transformarnos. Me puedes seguir a través de las redes sociales, a través de Pastora Madeline Rosado, Óleo de Gozo, en Instagram, en Facebook y a través de mi página web www.pastoramadelinsrosado.com. Para mí es un placer, un honor, ¿verdad? Y un privilegio el que usted haya podido escuchar mi testimonio en esta noche. Y gracias, Alexander, por la oportunidad. Realmente muchos saludos para tu familia y te recordamos con mucho cariño acá en Puerto Rico. Gracias, gracias igualmente, Madre Celoso Esposo. Gracias a todos aquellos que se conectaron a través de esta plataforma. Todos fuimos edificados. Sigan a la pastora, síganla por Instagram, búscala por allí en Facebook, adquiera su libro. Vaya a Amazon, es muy fácil adquirir este libro a través de Amazon también. Gloria a Dios y esperamos en otra oportunidad, pastora, también Amén. tenerle por acá nuevamente. Gracias por la oportunidad. Buenas noches a Amén. todos. Dios Dios les les bendiga a bendiga. todos. Dios les Gracias. bendiga. Que descansen. Gracias. Dios les bendiga. Gracias. Amén.